que ya comienzo, ¿no? Buenos días, mis queridos televidentes. Bienvenidos a otro programa de Ciclos. Humber no nos va a acompañar el día de hoy, tenía algunos asuntos importantes que atender en su casa, así que yo voy a estar conduciendo el programa. Se trata de la primera vez que lo hago, así que traten de ser comprensivos. Estamos acá con Vidal. ¿Cómo estás, Carlos? Mi camarada días. Humberto. Y el día de hoy vamos a hablar sobre algo que seguramente la oposición quisiera hablar en otras partes, es la democracia. ¿Es Bolivia un país democrático? ¿Somos tan democráticos como lo éramos hace 15 años? ¿O somos menos democráticos? Es de lo que vamos a empezar hoy día. ¿A raíz de qué? Hace un par de semanas, la prestigiosa revista The Economist, revista británica, publicó un estudio llamado el Índice de Democracia, donde nuestro país aparentemente ya no sería sino sería un estado híbrido. Entonces aquí estamos para debatir la situación de la democracia en nuestro país. Vamos a empezar por ti, Vidal. Bueno, muchas gracias, Carlos. Hablar sobre la democracia en Bolivia también tiene que ver acerca de dar un pequeño repaso acerca de la historia y el decurso histórico de los procesos democráticos en el país. Si tú bien recordarás, en la época en la que se funda la República de Bolivia teníamos una democracia censitaria, restringida, con un voto calificado, en el cual las personas, es decir, la gran mayoría de los campesinos, de los pueblos indígenas, estaban restringidos y no tenían la posibilidad de ejercer su derecho a elegir un gobernante. La República de Bolivia ha iniciado con esta característica. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX se ha tenido en cuenta, se ha mejorado ciertas prácticas democráticas. No olvides que cuando en 1826 Simón Bolívar entrega a la Asamblea Deliberante el Código Napoleónico, nuestra primera carta constitucional, él mismo tiene dentro de sí ciertas características que no logran subvertir aquel orden que en ese momento estamos viviendo como la independencia de la República de Bolivia. Es decir, se estaba viviendo en una exacerbación de las libertades, de los derechos, pero apropiados desde la Revolución Francesa y desde la democracia en América del Norte. Entonces, un primer elemento es ese aspecto, ¿no? Cómo Bolivia, a partir de la fundación de la República, ha tenido una apropiación de este régimen que no necesariamente ha sido catalogado con todos los principios democráticos, porque en ese entonces, en el siglo XIX, no se habían desarrollado ciertas categorías que la ciencia política ha desarrollado hoy. En el siglo XX, ¿qué sucede? Con el constitucionalismo de 1938, Bolivia da un gran avance acerca de los derechos sociales. No olvides que en 1932 al 35 se desarrolla la Guerra del Chaco y producto de esa generación que va a la Guerra del Chaco, la Constitución de 1938 trata de reflejar y ampliar ciertos derechos, pero aún así las mujeres siguen teniendo una restricción en la posibilidad de elegir a los gobernantes. No es sino hasta 1945 que las mujeres se le habilita la posibilidad de ejercer y poder sufragar, pero simplemente esa posibilidad se restringe a la elección de autoridades en el ámbito municipal. No podían elegir autoridades en el ámbito nacional. Es a partir de 1953, con el voto universal, que Bolivia da un giro histórico y se amplían las libertades democráticas. En ese entonces, en 1953, tenemos que rescatar que en ese momento el ciudadano puede ejercer su derecho al voto a partir de los 21 años o a partir de los 18 años si es que está casado. Entonces son dos puntualizaciones importantes. Uno, que la República de Bolivia inicia en el abordaje de ciertos derechos, pero con ciertas restricciones. No es sino a partir de 1952 que estas restricciones se van levantando y se va avanzando en el proceso democrático del país. Sin embargo, en 1964 a 1982, como bien ustedes saben, Bolivia ha sufrido una turbulencia política marcada por dictaduras militares. René Barrientos Ortuño, Obando, Banzer, Mesa y Natuch Bush, son presidentes de corte militar que en cierto sentido han malogrado la institucionalidad, han restringido derechos, han violado libertades, y Bolivia está marcada precisamente por ese aspecto. Simplemente me quedo para un primer apunte hasta esta época, ¿no? 1982. Perfecto. ¿Tú qué piensas, Humberto? Bueno, desde la lectura, digamos, histórica oficial, evidentemente
la revolución del 52 marca un hito importante, pero si hacemos una lectura un poco más profunda, es decir, el tipo de democracia que se estaba intentando construir desde las clases indias campesinas originarias, no olvidemos que ya por la década de los 30, los indios empiezan a profundizar cada vez más sus movimientos. No es para nadie extraño el colgamiento de Gualberto Villazuel, porque fue uno de los que precisamente ha empezado a promover lo que es la participación de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? Y la revolución del 52 trunca todo ese proceso que estaba emergiendo, digamos, desde abajo, desde las bases, y lo convierte en una revolución, digamos, de corte popular, vamos a decir, pero no tanto desde las raíces indias, digamos. Es un momento, ¿no? En la lectura oficial evidentemente está el voto universal, la reforma educativa, en fin, otros aspectos, una serie de medidas como la nacionalización de las minas, etcétera, etcétera. Y ya bien tú decías que desde el 60 más o menos hasta el 80 todo el tema de las dictaduras truncan todo este proceso que, aunque digamos con estas limitaciones, va a volver a renacer lo que es la democracia, pero inmediatamente, digamos, esta democracia que están haciendo con el tema del UDP va a ser coartada, digamos, en cierta forma por lo que es el 21060, un poco haciendo esta comparación con lo que es ahora, digamos, la visión de democracia no se basa simplemente en lo que es el voto o el poder hablar libremente, sino también en temas de acceso, de igualdad de oportunidades, en temas de efectivamente visión de otro tipo de democracias que no se las ve hasta ese momento, sino hasta vamos a decir, la nueva constitución política del Estado, como el Estado plurinacional, que no habla simplemente de un tipo de democracia, sino de diferentes formas de democracia, ¿no? Es un poco, digamos, desde la concepción indígena, campesina, ¿no? Bueno, creo que tenemos un punto acá, y es que desde el inicio de nuestra historia, el proceso de la democracia o nuestro régimen político ha sido una constante lucha de ampliación de derechos políticos para sectores marginados de nuestra sociedad. No sé cómo explicarme. Se puede decir que la historia de Bolivia es también, entre otras cosas, la conquista de diferentes tipos de ciudadanía a lo largo de nuestra historia. Durante el periodo censitario hasta el 52 tenemos una primera conquista una primera conquista ciudadana, ¿no? Que es la expansión del sufragio universal hacia todos los campesinos y hacia toda la población universal mayor de edad. Entonces tenemos un primer momento de conquista democrática, un primer momento de ampliación democrática que se traduce en la expansión de un tipo de ciudadanía. Después de algunos momentos en nuestra historia en el que nuestro régimen político, entiéndase por régimen político, instituciones que nosotros utilizamos para mediar el acceso y el ejercicio del poder, pasamos por dictaduras, pasamos por modelos autoritarios y recuperamos la democracia donde hasta estos tiempos, según teorizan bastantes, llegamos a un segundo momento de expansión de la ciudadanía política, que es ya la inclusión de la participación de masas indígenas, ya no solamente como electores, sino con personas con la posibilidad de ser elegidos. Ahora, ¿por qué estamos discutiendo este tema? Lo que tenemos que discutir acá es si Bolivia actualmente es una democracia consolidada, si es que somos más democráticos que hace 10 años, somos menos democráticos que hace 10 años, de acuerdo a, bueno, y depende cómo se mida la democracia, de acuerdo al artículo de la revista The Economist que estamos discutiendo hoy, Bolivia no sería una democracia, sería la nueva clasificación de regímenes políticos de la ciencia política, un estado híbrido, es decir, ni chicha ni limonada, un estado que tiene rasgos democráticos, que tiene instituciones de orden democrático, pero al mismo tiempo también tiene algunos rasgos autoritarios. ¿En qué se basa esta revista? Tiene 5 indicadores: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento de gobierno, participación política y cultura política. Entonces, no sé, Vidal, ¿crees que somos más democráticos que hace 10 años? Bueno, a ver,
Inicié mi intervención indicando que Bolivia, a partir de la fundación de la República, ha vivido un proceso de democracia restringida que se ha modificado a partir de 1952 con la ampliación de derechos, con el voto universal, que ha sido truncada a partir de 1964 con el inicio del periodo de las dictaduras militares y que nuevamente inicia en 1982. Pero antes de responder a tu pregunta, sería bueno tal vez contextualizar un poco el concepto de democracia. Este concepto es muy importante entenderlo en su dimensión total, pues viene desde la época, o desde los griegos, de los atenienses, quienes desarrollan el concepto de democracia. Demos, que significa pueblo, y kratos, que significa autoridad. Entonces, democracia significa la autoridad del pueblo, el poder del pueblo. Si hacemos una comparación de la democracia de los antiguos atenienses con la democracia de los modernos, podemos evidenciar algo que me parece fundamental e importante subrayar. La democracia de los atenienses se caracterizaba por una democracia directa, es decir, la polis, que ellos denominaban, los espacios públicos en el cual ellos discutían los asuntos de Estado, se basaba básicamente por la presencia de las personas. Es decir, la democracia no podía ser concebida a partir de la representación, es decir, el hombre, ese hombre que tenía todas las características de poder expresarse hacia el ágora, hacia el público, tenía que hacerlo bajo ciertos criterios de democracia directa, es decir, tenía que haber una presencia. La democracia de los antiguos se caracteriza por esa democracia directa, pero ahora con la democracia occidental hay una democracia moderna que se caracteriza por la representación. La representación se da básicamente porque hay una ausencia de posibilidad de estar. ¿Qué quiero decir con esto? Que al haber una masificación demográfica de las personas, es casi imposible que las personas se congreguen y se reúnan en un espacio y tomen decisiones. Es decir, un estado que tiene muchos habitantes, es difícil que las mismas personas lleguen a congregarse. Entonces, a diferencia de la polis griega, de aquella Atenas de los siglos 3, 4 a.C., que los ciudadanos se congregaban y tomaban ellos las decisiones, la democracia moderna, a diferencia de la democracia antigua, es una democracia de corte representativo. Entonces, en 1982, Bolivia se abre a ese tipo de democracia, a un tipo de democracia moderna, occidental, cuya característica primordial es la representación. Y esta representación se da básicamente a partir de los partidos políticos. No olvides que estamos en una época en la que está la Unidad Democrática Popular, la UDP, el Movimiento Nacionalista Revolucionario, la Acción Democrática Nacionalista Revolucionario, que son partidos políticos que pugnan en procesos electorales para poder acceder al poder. La democracia es una forma de gobierno que te garantiza la posibilidad de acceder al poder. Si bien en la época de los griegos era una democracia de característica directa, la democracia moderna de corte occidental tiene una característica de corte representativo. Y es a partir de 1982 que Bolivia adquiere este tipo de democracia representativa. Sin embargo, tomando en cuenta lo que acabas de mencionar, nosotros pecaríamos de ingenuos si trataríamos de conceptualizar nuestro Estado plurinacional en un tipo de democracia híbrida, o como algunos llaman, un tipo de democracia en transición. Son tipos de categorías. ¿Quién manifiesta este tipo de categorías? Evidentemente la ciencia política y los politólogos que estudian las teorías democráticas en los distintos estados. Y de corte liberal, hay que aclararlo. Básicamente. Entonces, quisiera quedarme ahí para después profundizar en lo que es el Estado plurinacional. Pero quiero que quede claramente establecido que una cosa fue la democracia directa de los atenienses, otra cosa es la democracia representativa de carácter occidental, que se inicia a partir de 1982 y que culmina el 2009. Bueno. Humberto. Bueno, dentro de lo que es la democracia, digamos que se retoma a partir de lo que es de los 80, lo que se había avanzado en el 52, desde esa lectura, digamos, no tan visionaria desde las bases, como decía. Evidentemente, con la Asamblea Constituyente se habla de una democracia mucho más profunda. Un proceso que inicia el 2006. Exacto. Entonces, ese es fundamental abordarlo, porque esta lógica democrática que Bolivia está, para muchos es novedad, tiene que ser obviamente motivo de estudio, y esto todavía no está muy penetrado en las universidades, en todo lo que es este, incluso ya ahorita están apareciendo diplomados de Estado plurinacional, digamos, ¿no? Perfecto.
Bueno, vamos a entrar a un corte, así que... ¿corte? Corte, sí, pausa. Nueva imagen. Transmite PTV. Pase emisora de televisión de Bolivia al mundo. Buenos días, bienvenidos de vuelta. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando acerca de la democracia de Bolivia. Por así decirlo, la situación de la democracia de Bolivia, el debate acerca de si Bolivia es o no un Estado democrático. Pero para aquellos que están sintonizando el programa tarde, los invito a vernos completamente en el Observatorio Boliviano de Opinión Pública y Medios, en la dirección de internet www.observatoriobolivia.org. Bueno, continuemos. Vidal, nos estabas diciendo, estabas haciendo un recuento histórico, por así decirlo, de una especie de cronología acerca de la situación de la democracia a lo largo de nuestra historia. Ahora, hace un momento estabas mencionando algo que me pareció muy importante, y es que antes de entrar a discutir si es que Bolivia es o no un Estado democrático, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, definir qué es la democracia. Más allá de su origen etimológico, a partir de los años 50, cuando aún existían regímenes políticos de gran importancia en la parte oriental del mundo, me estoy refiriendo específicamente a la Unión Soviética, que tenía un tipo de régimen no electoral y, por así decirlo, no democrático, al menos desde el punto de vista liberal. Para que un país o un Estado sea considerado democrático, bastaba en esos tiempos con que existan elecciones. Fue más o menos hasta los años 80 en que, de hecho, los únicos indicadores para que un país califique como una democracia eran que tenga elecciones libres, informadas y justas. Esto es más o menos hasta los años 80. ¿Qué pasa en los 90? Cae el muro de Berlín, cae la Unión Soviética, la democracia se impone a nivel mundial como el régimen político por excelencia y las elecciones se convierten en el método universal de acceso al poder. Entonces, después de eso ya no basta con que hayan, después de eso ya no basta para algunos teóricos que un país tenga elecciones libres, informadas y justas para que pueda ser considerado democracia. Por así decirlo, el modelo schumpeteriano de democracia, aquel que define la democracia como simplemente un método de acceso al poder, de alguna manera pasa de moda. Entonces vienen teóricos como Robert Dahl que sostienen que para que un Estado esta vez sea considerado democrático, también tiene que cumplir con otra serie de requisitos. No solamente son las elecciones, se tienen que respetar y proteger ciertos derechos civiles, se tiene que promover una total inclusión política sin ningún tipo de censura a ninguna agrupación política o partido. Tiene que haber una total libertad de expresión y una defensa a rajatabla de este derecho, y tiene que haber una cultura política de consenso, ¿no? Y ya no es solamente desde la lógica de las mayorías. Entonces, bueno, yo no sé con qué modelo o con qué concepto de democracia estamos trabajando el día de hoy. O sea, recordemos que sobre todo estos conceptos que estoy mencionando son puramente liberales, ¿no? Y la democracia, aunque no se lo crea, también ha sido una palabra que se la ha luchado desde la izquierda y seguramente ha ampliado muchísimo más esos requisitos para que un Estado sea democrático, porque mientras para los liberales la democracia, un Estado democrático se resume en simplemente este conjunto de derechos políticos y en este conjunto de procedimientos legales de acceso al poder, desde la izquierda revolucionaria del siglo XIX se argumentaba que la democracia también representaba derechos económicos. Entonces, bueno, dependiendo con el tipo de definición de democracia que estemos trabajando el día de hoy, vamos a poder juzgar si nuestros amigos de The Economist tienen razón al juzgarnos como un Estado híbrido, es decir, de alguna manera al negarnos el derecho a llamarnos una democracia. No sé, ¿qué piensas, camarada? Bueno, me llama mucho la atención algo que... Lo que acabas de mencionar es algo muy importante. Sin embargo, no quisiera también dejar de lado ni soslayar un aspecto que es fundamental. Cuando hablamos de una democracia de corte liberal,
que se apoya en el Estado de Derecho, ciertas garantías que tú acabas de mencionar, tenemos que mencionar aquella tensión que sufrió el mundo en el contexto de la Guerra Fría. Ese contexto en el cual la democracia occidental, los principios y valores que propugnaba Estados Unidos, se confrontaban directamente con esos principios y valores de la Unión Soviética. Tú acabas de decir que los estados revolucionarios, en ese caso Rusia, al margen de todas las falencias y todos los terribles errores que cometió Joseph Stalin, lo que en ese momento había en ese entonces era una confrontación de principios e ideas acerca de la concepción de lo que era la democracia. Unos veían simplemente que era a llevar a cabo elecciones justas, participativas, abiertas y un sinfín de cosas. Y la democracia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética, se caracterizaba por esa dictadura del proletariado en el cual el partido de las masas era el que encauzaba la lucha democrática y podía traslucirse en un proyecto de poder. Pero si vamos a hablar de estos principios que enarbolaba los estadounidenses, no olvides que el Plan Cóndor, las dictaduras militares promovidas en Chile, en Brasil, en Bolivia, en Nicaragua, fueron básicamente promovidas, estos golpes de Estado fueron promovidos desde la CIA estadounidense. De estados que se consideraban muy democráticos. Exacto, entonces es muy cuestionable hablar desde los principios liberales propugnados desde los estadounidenses, que en los años 60 y 70 impulsaron golpes de Estado, dictaduras militares. No es sino a partir de Jimmy Carter que el viraje se da hacia los regímenes democráticos, porque las dictaduras ya no les servía para poder manipular a estos estados. Entonces, hablar sobre los principios que defiende la democracia occidental estadounidense es un error, porque estos principios, como ya lo he mencionado, en la década del 60 y en la década del 80 propugnaron golpes de Estado, dictaduras militares. Eso por un lado, no quería dejar pasar este aspecto, ¿no? Ahora, la democracia en Bolivia. Habíamos manifestado que a partir del 82 hasta el 2005 por lo menos, la democracia en Bolivia tenía un corte de carácter representativo. Sin embargo, este corte de carácter representativo que se circunscribía a los partidos políticos que pugnaban en comicios electorales, tenía un gran déficit, tenía una gran debilidad. Invisibilizaba a las organizaciones sociales, invisibilizaba a los pueblos indígenas de tierras altas, de tierras bajas, y no lograba captar esa voz de protesta, de interpelación al Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que en 1990, ustedes recordarán la marcha de tierra y territorio. En el año 2000, aquellas voces que se encienden en Cochabamba con la guerra del agua. El año 2003, con la gran protesta acaecida en el Alto, que se inicia también en Achacachi, son formas de expresión de la sociedad que ve a un Estado que no lo oye, que ve que sus representantes políticos que están en la Asamblea Legislativa, que estaban en el Parlamento, tanto diputados como senadores, no tienen esa capacidad de reflejar esas demandas de la sociedad. Entonces empieza a haber un quiebre, un cuestionamiento severo a este tipo de democracia representativa que no refleja las demandas de la ciudadanía. No otra cosa sino son esos conflictos sociales que explotan en el año 2000, que explotan en 1990 y que ebullicionan en el 2003. El año 2004, ustedes recordarán que en Bolivia se lleva a cabo el segundo referéndum en su historia. El primero se lleva a cabo en 1931, bajo la presidencia de Carlos Blanco Galindo, y en el cual se insertan una serie de modificaciones a la constitución política del Estado. Pero en el siglo XXI, el primer referéndum se da el año 2004 y es de carácter político, en el cual se ve el tema del referéndum sobre el gas, el tema de la industrialización, el tema de manejar el recurso estratégico para un tema de negociación estratégica. Este tipo de referéndum abre la posibilidad en Bolivia de otro tipo de democracia, es decir, una democracia más directa, ya no circunscrita al ámbito de la democracia representativa. Pero después, el año 2005, ustedes recordarán el Cabildo del Millón, protagonizado en Santa Cruz. Entonces, tanto el referéndum como el Cabildo que se protagonizó en Santa Cruz son elementos importantes que develan que la democracia en Bolivia no es solo un tipo de democracia,
Y es a partir de la conformación de la Asamblea Constituyente que se empieza a cuestionar este tipo de democracia occidental. Y debo decir alegremente que con el texto constitucional del 2009 ya no podemos hablar simplemente de una democracia, sino tenemos que hablar propiamente de democracias. Y cuando me refiero al término democracia, estoy hablando de distintos tipos de democracia. Hablamos de un tipo de democracia directa y participativa, un tipo de democracia en Bolivia ¿cómo es directa? A partir de los referéndums, a partir de la revocatoria de mandato, a partir de la iniciativa legislativa ciudadana, a partir del cabildo y la consulta previa. Este tipo de democracia directa está circunscrita en la Constitución Política del Estado actual, del 2009, en su artículo 11, y nos manifiesta de que todo ciudadano puede presentar un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y así de esa manera poder ser partícipe de las decisiones del Estado. Cuando hablamos de revocatoria de mandato, estamos diciendo de que el ciudadano puede elegir a su autoridad, pero si este ciudadano no conduce de manera correcta su accionar, el ciudadano también puede quitarle el mandato. La revocatoria de mandato también está en la Constitución Política del Estado. Cuando hablamos de las asambleas y cabildos, nos circunscribimos al terreno de las comunidades indígenas y la consulta previa del mismo modo. Entonces, tenemos una democracia directa con estas características, iniciativa legislativa ciudadana, con la revocatoria de mandato, con las asambleas y cabildos y con la consulta previa. Pero al mismo tiempo tenemos un tipo de democracia representativa, es decir, los bolivianos vamos el día de las elecciones, ejercemos nuestro derecho al voto y elegimos a nuestros representantes. Entonces, tenemos un tipo de democracia directa y participativa, pero adicionalmente tenemos un tipo de democracia representativa, el tema del voto. La participativa, como ya lo había mencionado, pero hay un elemento que es muy importante destacar y es el tema de la democracia comunitaria. Y esto tiene que ver básicamente con la elección y designación de la nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios. Es decir, se tiene que respetar el autogobierno, las decisiones propias de una determinada comunidad. Entonces, tenemos una democracia directa, tenemos una democracia participativa, representativa y comunitaria. Estos elementos hacen que hablemos de tipos de democracias. En Bolivia se viven distintos tipos de democracia. Y respondiendo a la pregunta de que si somos una democracia híbrida, yo podría decir que estos cánones acerca de medir a la democracia no se aplican a Bolivia porque Bolivia tiene una peculiaridad distinta. Es decir, los cánones de Leonardo Mordino o de algunos teóricos como Robert Dahl no identifican este tipo de democracias que se viven en Bolivia. Mi querido Humberto. Sí, va a marcar en el mismo, ¿no? Cuando Bolivia nace, la lógica democrática que se va a ir construyendo es la democracia liberal, la democracia individualista. Cuando se da la reforma del 52, se dice el voto universal bajo la lógica individual. Cuando se dice redistribución de las tierras, se rompe la lógica colectiva de los pueblos indígenas y se individualiza la tierra y las consecuencias las vamos a ver ya después, digamos, ¿no? Y en esa misma medida la educación también. Apareció educación seguramente porque el indio tenía que comprar, o sea, tenía que aprender seguramente a contar, a manejar, digamos, ¿no? Esa es un poco la lógica. Cuando llega la década de los 80, la lógica democrática va a seguir también en esa misma línea, a partir ya seguramente más lo que es el partidismo político, que ya sabemos cuáles han sido las consecuencias después. Si Bolivia ha ido construyendo Estado, no enmarcado en esta realidad que siempre estuvo presente ahí, antes de que lleguen los españoles y después que lleguen los españoles. Pero ¿dónde se va a dar este quiebre? Como ya lo decía, la Asamblea Constituyente es un hito, obviamente, que va a marcar toda esta situación, previamente de todos estos, después de todo este proceso de luchas históricas que ha habido en la época neoliberal. Seguramente la marcha de 1990 será un hito importante porque primera vez en Bolivia los pueblos indígenas se encuentran tanto de tierras altas como de tierras bajas y nos damos cuenta de que en Bolivia habíamos existido poco más de 36 pueblos indígenas, seguramente han debido haber mucho más, pero todo este proceso de asimilacionista del Estado ha ido eliminando a varios pueblos indígenas y hoy la Constitución recoge esos. Entonces, ¿de dónde surge a partir de esta lógica de formas o diferentes democracias, como ya lo mencionaba? Justamente de esta realidad plurinacional.
Lo que es la plurinacionalidad seguramente recién está entrando incluso en la jerga legal, digamos, ¿no? Porque no hay, es una cosa nueva. Es un planteamiento que se hizo la CSUTCB incluso en su tesis política del 82 o del 83, que ya hablaba de la construcción de un Estado plurinacional, algo muy parecido al que hacía también Tupac Katari en su momento, ¿no es cierto? Y la CSUTCB va rememorar toda esta lógica y va a decir, este tiene que ser un Estado tanto para indios y no indios bajo este modelo de Estado, que es un Estado plurinacional. Ya Ecuador lo implementa por primera vez en su Asamblea Constituyente de los 90, no recuerdo muy bien el año, y se da una segunda Asamblea Constituyente que lo aprueba incluso antes que Bolivia, digamos, y Bolivia lo consolida plenamente en la Asamblea Constituyente del 2006 y con el referéndum del 2009, si no me equivoco, y a partir de eso nos definimos como Estado plurinacional. Cuando antes se hablaba, por ejemplo, de pluralismo político, se decía, sí, ADN MNR 1000. Si en una realidad como es la nuestra, con pueblos y naciones diferentes, no puede decir que pluralismo político simplemente es diferentes grupos políticos, sino lógicas políticas que vienen de diferentes naciones y pueblos indígenas, y eso cambia absolutamente porque estás hablando de territorialidad. Y en una territorialidad existen evidentemente formas democráticas, pueden ser similares como diferentes, pero es esa otra lógica colectivista la que no se ha ido construyendo, y hoy cuando se está construyendo en Bolivia surgen este tipo de cuestionamientos bajo una regla democrática, digamos, ¿no? Pero el modelo democrático que se está construyendo en Bolivia no vamos a decir que es el modelo socialista ni el modelo liberal, ¿no? Es decir, es una lógica que está recogiendo diferentes visiones democráticas. Está pendiente todavía, por ejemplo, la ley que antes podría decirse la ley de partidos políticos. Ahora no podríamos llamarlo la ley de partidos políticos, sino la ley quizás de participación política, que es diferente, digamos, ¿no? Disculpe que te corte, ya se nos está yendo el tiempo, así que vamos a tener que cortar. Pero bueno, está claro entonces que somos una democracia en nuestro propio derecho. Así que, bueno. Una pausa. Una pausa, por favor. Nueva imagen. Transmite PTV. Pasenísima de televisión. De Bolivia al mundo. Saludos nuevamente, mis queridos televidentes. Estamos en el último segmento de este programa Ciclos, donde estamos discutiendo si es que Bolivia es o no un Estado democrático. Estamos seguros que Doria Medina quisiera decir algo al respecto en este momento. Lastimosamente no pudimos traerlo. Pero ahora Vidal nos va a decir qué es lo que piensa al respecto. A ver, Vidal, ya en conclusiones. ¿Somos más o menos democráticos, y voy a ser directo, después de, o sea, antes y después del 2005? ¿Han cambiado las cosas? Bueno, a partir del artículo de que somos en ese momento una democracia híbrida, o acerca de estudios en los cuales nos catalogan como una democracia en transición, distante a lo que es una democracia nominal o una consolidada, quiero dar una premisa que es importante. Estos modelos de democracia se circunscriben a un tipo de lógica occidental, a una democracia de carácter occidental, liberal, que no pueden aplicarse a la democracia que nosotros estamos inaugurando a partir de la Constitución del 2009. Cuando mencioné que en Bolivia hay tipos de democracia, es decir, no podemos simplemente decir que la democracia se circunscriba a un aspecto de meramente representativo. En Bolivia hay aspectos de carácter, hay una democracia directa, hay una democracia participativa, hay una democracia representativa y hay una democracia comunitaria. ¿Cómo se refleja esto? Básico, la vivencia de los pueblos indígenas, la vivencia de las comunidades indígenas no ha desaparecido a partir de la fundación de la República y se ha mantenido. A partir de la asunción y de la llegada al poder de Evo Morales, tenemos que indicar lo siguiente, que nunca, como en la historia de Bolivia, como ahora, han habido tantos procesos democráticos en la historia del país. Un presidente que en el 2005 gana con el 54%, que el 2008 es ratificado con el 67%, que luego gana el 2009 con el 67% y luego el 2014 con el 61%, indica que en Bolivia la democracia está en plena ebullición.
Pero adicionalmente tenemos que manifestar que los cabildos, los referéndums que se han llevado a cabo, los dirimitarios, los mecanismos de revocatoria de mandato, la idea de la iniciativa legislativa ciudadana, la idea de la consulta previa, libre e informada, son mecanismos de un tipo de democracia que en Bolivia no puede circunscribirse a la palabra democracia, sino a tipos de democracias que en Bolivia están en un auge. Estamos experimentando en Bolivia un tipo de democracia que no puede catalogarse, que no puede cerrarse a un modelo de corte liberal, a un modelo que simplemente nos indica que tenemos que cumplir los cánones que nos indica las características occidentales. Resumen, estamos más democráticos que nunca. Exacto. Camarada Humberto. Bueno, yo voy a hacer algunas comparaciones nada más. Es decir, Bolivia en este momento es el segundo país en el mundo con mayor participación de mujeres en la Asamblea. En otros países será en el Congreso, digamos, ¿no? Para poner un ejemplo. Otro segundo ejemplo, si antes los indios no ocupábamos espacios públicos, ahora es casi, podríamos decir, hasta quizá una gran mayoría, independientemente de las circunscripciones especiales, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa Plurinacional, ¿no es cierto? Antes se hablaba de una lógica y de una democracia, ahora se habla de diferentes formas democráticas, ¿no es cierto? Hoy día Bolivia no solamente que ha profundizado la democracia, sino que ha empezado a inspirar, voy a decir, por lo menos en términos, digamos, de estas integraciones regionales que se están dando a nivel de la CELAC y otro tipo de organismos. Por ejemplo, antes no se hablaba de los derechos de la madre tierra, ahora sí se habla de los derechos de la madre tierra. Se está introduciendo una nueva lógica de integración con lo que se llama la diplomacia de los pueblos. Es decir, no solamente que hemos profundizado la democracia, sino que además estamos diciéndole al mundo que este es en el tipo de convivencia en el que tenemos que enmarcarnos. Yo creo que no hay que darle más, digamos, mayores conceptos, sino mostrar estos datos. Si no tenemos solamente la constitución política del Estado, sino que tenemos resultados concretos y evidentes, digamos, en el país, y eso demuestra, obviamente, que en Bolivia la democracia se ha profundizado muchísimo más. Un dato para finalizar es el siguiente, que este estudio de esta revista The Economics, el año 2010 catalogaba al régimen de cuando estaba el comandante Hugo Chávez y Rafael Correa, de la misma manera lo circunscribía a un ámbito de democracia híbrida. Pero llama la atención de que gobiernos progresistas con un gran respaldo popular, que logran obtener porcentajes de votación arriba del 51-60%, sean denominados democracias híbridas. Totalmente de acuerdo. Es más, hay una anécdota al respecto. Entre todas estas, por así decirlo, think tanks que se encargan de apuntar con el dedo y juzgar qué país es democrático y cuál no. En 1984, Freedom House, que suele ser como una especie de referencia para la calificación de la democracia en, digamos, la ciencia política a nivel mundial, calificó a El Salvador en 1984 como un país mucho más democrático que Nicaragua, a pesar de que en El Salvador se encontraban persiguiendo sindicatos, los contra, y en Nicaragua los sandinistas habían ganado unas elecciones que, de acuerdo a todos los observadores a nivel mundial, habían sido libres, justas y con unos niveles de fraude casi mínimos. Entonces, bueno, creo que nos vamos a despedir con esta idea. No es solamente la definición o el concepto de democracia con el que estemos manejándonos a la hora de juzgar si es que hemos avanzado o hemos retrocedido. Es seguramente tal vez tratar de dejar de mirar hacia afuera y juzgarnos con los indicadores de otros países y hacerlo de nuestra propia realidad histórica. Es decir, Vidal ha dejado claro de que hay una acumulación histórica para la construcción del actual régimen político que tenemos, que va más allá de los indicadores formales que nos pueda enseñar al Freedom House o The Economist. Por supuesto, esto no cierra el debate. Seguramente el modelo de democracia que tenemos tiene muchas mejoras que hacerse, pero creo que estamos todos de acuerdo en que estamos muchísimo más democráticos que en los años 90. Es decir, el hecho de que un indígena pueda acceder al poder en ese momento, de que tengamos más procesos electorales en 5 años de los que hemos tenido en una década, de que tengamos la participación política ya no restringida a partidos, sino también se haya expandido hacia organizaciones sociales, que tengamos más del 50% de las mujeres en el Congreso. O sea, bueno, no sé si tengo que dar más indicadores y no sé si nuestros amigos de The Economist están considerando esto. Por supuesto, vamos a hablar
Podríamos profundizar este tema en otro programa, pero creo que todos estamos de acuerdo. Sí, Qué terrible es eso. Sí, sí, exacto. Quizá tal vez para un siguiente programa hablar de democracia, totalitarismos, populismos, autoritarismos. Entonces, son elementos que tal vez podríamos abordar, ¿no? Y en fin, bueno, antes de despedirnos, quiero volverlos a invitar a visitar el Observatorio de Opinión Pública y Medios en el sitio www.observatoriobolivia.org. Infórmense. Bye. Chao. Nueva imagen. Transmite PTV.